El murmullo en la sala del consejo se volvió un mar de respiraciones contenidas, cuando don Lucerio Valdés, el juez de cabello gris y rostro surcado por años de silencios, colocó sobre la mesa el cofre de madera oscura. El sello que lo cerraba estaba marcado con un colibrí en cera endurecida, pero lo que helaba la sangre era la línea oscura que lo atravesaba, la huella de un pacto firmado con gotas humanas. Nadie se movió mientras el juez, con manos firmes aunque el corazón le retumbaba en las costillas, acercaba la navaja y quebraba el sello con un chasquido que pareció un trueno. El aire se espesó, los ancianos cruzaron las manos, y el alcalde Santoro observaba con una sonrisa torcida, convencido de que allí dentro reposaba la prueba de una maldición que debía repetirse. El juez retiró la tapa, y un olor metálico, mezcla de papel viejo y hierro oxidado, llenó la sala. Sacó un pergamino enrollado, manchado en los bordes, y lo desplegó bajo la luz temblorosa de las velas. La tinta roja había corrido con el tiempo, pero las letras seguían claras como heridas frescas. Don Lucerio leyó con voz grave: Mariala, Jimena, Yaretsi, Nayali, Itzel. Al pronunciar cada nombre, un murmullo diferente se levantó. Algunos reconocieron en esos nombres a las hijas de sus propios vecinos. Otros bajaron la cabeza, incapaces de sostener la mirada. El juez sintió cómo se le helaban las manos. Eran niñas vivas, no fantasmas del pasado, y ahora estaban condenadas por un pacto que nadie recordaba haber firmado, pero cuya evidencia estaba allí, en sangre y en papel. El alcalde golpeó el suelo con su bastón. Es la voluntad de nuestros ancestros, tronó. Cada generación debía ofrecer a sus hijas menores para aplacar la desgracia, y hoy la caja lo confirma. La multitud exhaló un suspiro de miedo, como si una sombra recorriera cada banco. Don Lucerio apretó el pergamino contra la mesa, mirando los 5 nombres que parecían latir bajo la luz. Recordó entonces la promesa rota de su juventud, cuando se quedó callado y Aurelia Montoya fue acusada sin defensa. No volvería a callar. Aquí hay nombres de niñas que respiran entre nosotros, dijo, y su voz se quebró como un trueno en la tormenta. Y ninguna será arrancada sin que yo responda. El silencio fue absoluto. Afuera, el viento golpeó las ventanas, y en los ojos del pueblo brilló, por primera vez, la certeza de que aquel cofre no había traído paz, sino una batalla moral que apenas comenzaba. La noticia corrió por la sala como chispa sobre pólvora. Las madres apretaron a sus hijas pequeñas contra el pecho. Los hombres cruzaron los brazos con gesto duro, y en cada rincón del consejo se repetían los mismos nombres como si fueran maldiciones. Mariala, Jimena, Yaretsi, Nayali, Itzel. El juez Lucerio Valdés mantenía el pergamino extendido, con las letras rojas palpitando bajo la luz de las velas, y cada sílaba le pesaba como hierro caliente en la lengua. El alcalde Santoro alzó el bastón y golpeó 2 veces contra el suelo. Este pueblo no puede ignorar la voz de sus ancestros, clamó. Esos nombres no son azar, son deuda, y si no la pagamos, la sequía y la ruina volverán. Los murmullos se alzaron, algunos en aprobación, otros en protesta. Nadie se mantenía neutral. En un banco al fondo, una mujer se levantó con lágrimas en los ojos y gritó: Mi niña se llama Nayali, pero es apenas una criatura. ¿Cómo puede un papel manchado de sangre decidir su destino? El alcalde la fulminó con la mirada, y otro hombre gritó: ¡Calla, mujer! ¡No desafíes al pacto! Don Lucerio apretó la mandíbula. Sentía que todo se volvía contra la inocencia. Dio un paso adelante y extendió el pergamino para que todos lo vieran. Esta tinta puede estar escrita con sangre, dijo con voz grave, pero no es ley de Dios ni justicia humana. Es miedo, y el miedo no alimenta ni protege. Santoro se rió con desprecio. Hablas como si pudieras borrar lo que generaciones enteras cumplieron. El precio de la seguridad siempre ha sido la sangre de unos pocos. El silencio que siguió fue más duro que un grito,
Los presentes sabían que en los años de sequía habían desaparecido niñas sin explicación, y ahora comprendían que no habían sido casualidad. Afuera, los cascos de caballos resonaban en la calle, y el rumor del pueblo creciendo anunciaba que pronto toda la aldea sabría los nombres. Lucerio dobló el pergamino despacio y lo sostuvo contra el pecho. Miró a la multitud, a las madres temblorosas, a los hombres endurecidos, y comprendió que cada mirada esperaba su decisión. En ese instante juró en silencio que no dejaría que 5 niñas se convirtieran en ofrenda de un miedo ancestral. Pero la pregunta que lo golpeaba, como martillo en su conciencia, era si tendría el valor de enfrentarse no solo al alcalde, sino al peso entero de un pueblo que ya comenzaba a dividirse en 2 bandos. Al salir del consejo, el aire de la plaza ardía con un murmullo que parecía enjambre. Cada vecino repetía los 5 nombres, buscándolos en los rostros de las niñas que jugaban o en las casas cerradas con candados. Esa misma tarde, don Lucerio fue llamado a la casa de los Herrera, donde la pequeña Itzel dormía abrazada a una muñeca de trapo. Su madre, pálida y con los labios partidos, lo recibió con las manos entrelazadas. «Señor juez, yo no firmé ningún pacto, pero el papel dice su nombre. ¿Qué hago si vienen por ella?» Lucerio miró a la niña, que respiraba tranquila, ajena al miedo que flotaba como sombra. Más tarde, en la granja de los Castañeda, escuchó a un padre murmurar que quizá entregar a Mariala era mejor que ver morir las cosechas otra vez. «No podemos desafiar lo que siempre fue», dijo con voz hueca, como repitiendo un rezo aprendido. En otra choza, la madre de Jimena se negó a abrir la puerta. Desde dentro se escuchaba un sollozo y un grito quebrado. «¡No se la llevarán! ¡Tendrán que matarme primero!» El juez volvió al camino con el corazón hecho pedazos, sabiendo que cada familia estaba partida en 2, entre el amor por sus hijas y el terror de cargar con la culpa del pueblo. En el atardecer, cuando ya los gallos buscaban silencio, se reunió con Yaretsi y Nayali, que aguardaban en la casa de una anciana tía. La cinta azul de Yaretsi brillaba en el cabello enredado, y Nayali acariciaba su piedra como si en ella cupiera el universo entero. «¿De verdad seremos entregadas?», preguntó la mayor con una valentía frágil. Lucerio no supo qué responder. La ley de los hombres no podía protegerlas de un pacto que nunca debió existir. En la plaza, mientras tanto, el alcalde Santoro organizaba una reunión nocturna y anunciaba que el destino de las 5 debía cumplirse en una sola ceremonia, para que la maldición no se extienda. La multitud lo escuchaba dividida. Algunos asentían con miedo, otros lloraban en silencio. Esa noche, cuando Lucerio regresó a su despacho, encendió una vela y extendió el pergamino sobre la mesa. Las letras rojas parecían palpitar en la penumbra. Y en su mente resonaban las voces de los padres, partidos entre amor y miedo, y las miradas de 5 niñas que aún no comprendían por qué sus nombres temblaban, escritos con sangre. Cuando la medianoche cayó sobre el pueblo, alguien golpeó con suavidad en la puerta del despacho de don Lucerio. Era doña Casilda, la anciana de ojos hundidos que todos llamaban loca y evitaban en el mercado. Traía consigo un atado envuelto en tela negra y un murmullo en la garganta. «Tú no estabas aquí cuando comenzó», dijo con voz rasposa, «pero yo lo vi con estos ojos». Colocó el paquete sobre la mesa y, al abrirlo, aparecieron papeles amarillentos y quebradizos, también manchados con gotas oscuras. Hace 30 años hubo una sequía que mató al ganado y secó los pozos. El pueblo, desesperado, escuchó a un predicador que hablaba de pactos de sangre. Les prometió lluvia a cambio de las hijas menores. Lucerio sintió que el estómago se le revolvía. Los papeles eran actas firmadas por las manos de los mismos apellidos que aún vivían en el pueblo: Herrera, Castañeda, Lugo, Ramírez, Montoya. Cada firma estaba marcada con una gota de sangre en el margen. Los padres mismos,
continuó Casilda. Llevaron a sus niñas al bosque y las dejaron al pie de la cruz vieja. La lluvia llegó días después, y desde entonces el pueblo creyó que ese horror era su salvación. Lucerio se apartó de los papeles como si quemaran. «¿Y tú por qué lo guardaste?», preguntó. La anciana lo miró fijo. «Porque yo era una de esas niñas. Mi padre me entregó, pero escapé, y juré que algún día se sabría la verdad. Lo he esperado décadas, y ahora la caja lo gritó». El juez sintió un peso insoportable en la garganta. La historia que había abierto no era superstición, era un crimen sostenido por generaciones. Afuera, los perros aullaban y las campanas de la iglesia dieron 2 golpes huecos. Casilda puso una mano en el pergamino recién sacado de la caja. «Si callas, repetirán lo mismo con Mariala, Quimena, Yaretsi, Nayali e Itzel. Y esta vez, tú cargarás con la culpa». El juez la escuchó, y en su memoria resonó el silencio cobarde con el que dejó morir a Aurelia Montoya años atrás. No podía volver a callar. Cerró la caja con fuerza y la levantó como estandarte. «Que el pueblo sepa lo que realmente firmaron sus padres», murmuró con voz de trueno. Doña Casilda asintió. Sus ojos viejos ardían con un fuego que la edad no había logrado apagar. Y en la penumbra, don Lucerio comprendió que el amanecer traería no solo la luz, sino la primera grieta en la mentira más antigua del pueblo. Al amanecer, las campanas repicaron convocando al pueblo entero. La plaza se llenó de rostros tensos, madres con los brazos cruzados sobre el pecho, hombres con los labios apretados y niños que se escondían tras las faldas sin comprender la gravedad de lo que ocurría. En el estrado, el alcalde Santoro golpeaba con su bastón, reclamando orden. A su lado, don Lucerio subió con la caja entre las manos y el pergamino desplegado como bandera de vergüenza. «Este pacto», tronó con voz grave, «no fue mandato divino, sino crimen de nuestros propios ancestros. Firmaron con sangre, entregaron a sus hijas, y el miedo lo disfrazó de salvación». Los murmullos se elevaron como viento antes de la tormenta. Santoro alzó el bastón con gesto desafiante. «Callen. El juez se deja manipular por una vieja loca. La sequía se repite cada generación. Y solo el sacrificio ha traído la lluvia. ¿Queréis condenar a vuestras cosechas?». Varias cabezas asintieron con miedo, pero otras empezaron a agitarse en protesta. Fue entonces cuando 5 figuras pequeñas caminaron entre la multitud: Mariala, Quimena, Yaretsi, Nayali e Itzel, cada una con su objeto apretado contra el pecho. Subieron al estrado sin permiso, descalzas y temblando, pero con la frente en alto. Mariala, la mayor, se adelantó y gritó: «No somos maldición, somos hijas de este pueblo y nadie volverá a enterrarnos vivas en supersticiones». Un murmullo de sorpresa recorrió la plaza. Ximena alzó la cuchara de plata. «Esto no es pago de sangre, es recuerdo de madre». Yaretsi dejó que su cinta azul ondeara en el aire. «Ella me la puso para cantar la verdad». Nayali sostuvo su piedra pulida. «La fe no está en el miedo, sino en la vida». E Itzel, con su vocecita rota, mostró el papel arrugado con la palabra hogar. «Esto es lo que queremos». Un silencio brutal cayó sobre todos. Don Lucerio los miró con un nudo en la garganta, y entonces Santoro gritó furioso: «Son solo niñas repitiendo palabras de adultos. Si no cumplimos el pacto, vendrá la ruina». El juez se volvió hacia él, alzando el pergamino. «No habrá ruina mayor que cargar con la vergüenza de asesinar a nuestras hijas. Si el precio de salvar las cosechas es la inocencia, prefiero la sequía». Los murmullos crecieron en 2 bandos opuestos. Unos clamando: «¡Protejamos a las niñas!», otros gritando: «El pacto no se rompe». La plaza se estremecía, partida en 2 como nunca antes, y en medio de esa grieta, el futuro del pueblo pendía de la voz de un hombre y de 5 pequeñas que se negaban a ser silenciadas. El tumulto de voces era un oleaje que chocaba contra el estrado, y don Lucerio sentía que cada palabra pronunciada podía encender un incendio
o sofocarlo. El alcalde Santoro agitaba su bastón como un látigo invisible. Si estas niñas no son entregadas, el hambre regresará y será culpa del juez traidor, gritó. Y algunos hombres levantaron los puños, dispuestos a forzar la tradición. Pero entonces la anciana Casilda apareció entre la multitud, caminando apoyada en su bastón torcido, y su voz quebrada pero firme atravesó el barullo. Yo fui una de esas niñas. Mi padre me marcó con sangre en este mismo pacto, y sobreviví para decirles que todo fue mentira. Un murmullo de horror recorrió a los presentes, y muchos la señalaron, recordando sus cicatrices antiguas. El juez aprovechó el silencio y desplegó los papeles amarillentos de la caja. Aquí están las firmas de sus abuelos, de sus propios padres. No era sacrificio sagrado, era desesperación disfrazada de fe. El pacto solo alimentó la culpa, no la lluvia. Las palabras pesaban como piedras. Un hombre del público se adelantó, temblando, y reconoció su apellido escrito en tinta roja en el pergamino. Mi abuelo, murmuró, y cayó de rodillas, cubriéndose el rostro. Los presentes comenzaron a mirarse unos a otros, reconociendo las huellas de sus linajes en aquel crimen. Santoro golpeó el suelo con furia. ¡Mentiras de viejos! El miedo los mantiene unidos. Sin miedo no hay obediencia. Don Lucerio lo miró fijo y alzó la voz con una fuerza que no recordaba tener. Yo no estoy aquí para obedecer al miedo. Estoy aquí para proteger a quienes no pueden defenderse. Se volvió hacia las 5 niñas, que se aferraban unas a otras en un pequeño círculo. Este pueblo puede seguir la sombra de la sangre, o puede elegir la luz del hogar. Hoy decido yo. Mientras respire, ninguna de estas niñas será entregada. Un silencio espeso cayó sobre la plaza, y el viento agitó las faldas y los sombreros como si quisiera arrancar máscaras. Por un instante, el juez temió que las piedras volaran contra él, pero lo que se escuchó fue un llanto. Una madre corrió al estrado y abrazó a su hija, repitiendo, «Perdóname». Otros la siguieron, rompiendo la barrera del miedo. El alcalde gritaba inútilmente, pero su voz ya no era trueno, sino eco quebrado. Y en medio de aquel caos, don Lucerio comprendió que había dado el primer golpe contra una cadena de generaciones. La plaza hervía en confusión, pero en medio del ruido, Mariala dio un paso al frente con la dignidad de alguien mayor a sus años. Se arrodilló frente al juez y alzó el pañuelo bordado que guardaba desde niña. Este pañuelo era de mi madre. Si nos quitan la vida, que sepan que no se llevan maldición, sino memoria, dijo con voz firme. Jimena, pecosa y desafiante, se adelantó también y sostuvo la cuchara de plata que relucía bajo el sol. Nos llaman carga, pero esto fue un regalo de amor. No somos precio de la lluvia. Yaretsi levantó su cinta azul, dejando que el viento la ondeara como una bandera, y entonó un canto suave que parecía brotar de otro tiempo. El silencio se hizo tan hondo, que incluso los caballos dejaron de resoplar. Nayali, la más tímida, colocó su piedra pulida sobre la mesa del estrado. Esta piedra la acaricio cuando temo. Hoy la entrego para que entiendan que nuestra fe es vida, no muerte. Por último, la pequeña Itzel, con lágrimas en los ojos, sacó de su bolsillo el papel arrugado y lo mostró bien alto. La palabra hogar, escrita con torpeza infantil, brilló más que el sello roto de la caja. Esto es lo único que queremos, susurró, y la plaza entera escuchó. El clamor de las 5 resonó como campanas invisibles, y por un momento hasta los más supersticiosos bajaron la cabeza, conmovidos. Don Lucerio, con la voz cargada de emoción, levantó el pergamino con los nombres y lo colocó junto a los objetos de las niñas. ¿Lo ven?, exclamó. Este pueblo quiso escribir muerte en sangre, pero ellas han escrito vida en símbolos. La verdadera ley está aquí. El alcalde Santoro golpeó el suelo con su bastón, rojo de ira. Son solo niñas manipuladas, no escuchéis lágrimas. Pero el hechizo del miedo ya no tenía la misma fuerza.
Varias mujeres comenzaron a llorar abiertamente, y algunos hombres se quitaron el sombrero en señal de respeto. El juez miró a las 5 y comprendió que su inocencia era más fuerte que cualquier pacto antiguo. «No están solas», dijo en voz baja, pero clara. «Yo seré la primera piedra de ese hogar que ellas piden. Y quien quiera unirse, que dé un paso adelante ahora». Un murmullo recorrió la multitud, y un joven campesino, temblando, se acercó. «Yo también», dijo. El clamor de las 5 había comenzado a quebrar la cadena más vieja del pueblo. El paso vacilante de aquel joven campesino desató un temblor en la plaza más fuerte que cualquier grito del alcalde. Tras él, una mujer dejó su cántaro en el suelo y corrió hasta abrazar a su hija entre lágrimas, murmurando: «No más silencio». Otro hombre, curtido por el sol, levantó la mano y declaró: «Si mi abuelo firmó con sangre, yo hoy firmo con vos. Estas niñas vivirán». El murmullo se convirtió en oleada, y pronto una docena de vecinos estaban de pie, proclamando que el pacto debía morir allí mismo. Santoro, enloquecido, alzó su bastón y bramó: «¡Cobardes! La sequía volverá y tendréis sus muertes sobre la conciencia». Pero ya nadie lo seguía con la misma fuerza. Doña Casilda, apoyada en su bastón torcido, subió 2 escalones del estrado y señaló al alcalde con la firmeza de quien carga una verdad antigua. «Tu voz es la del miedo, y el miedo ya no nos alimenta. Yo lo vi. Las lluvias volvieron no por sacrificio, sino porque el ciclo de la tierra cambió. Nos hicieron asesinos por nada». Un silencio estalló como trueno. Muchos bajaron la cabeza, recordando generaciones de niñas desaparecidas. Don Lucerio aprovechó la grieta y levantó el pergamino una vez más. Hoy se rompe esta cadena. El pacto no es ley, es crimen. Y si alguien quiere defenderlo, que lo haga frente a estas 5 inocentes. La multitud giró hacia las niñas. Mariala con su pañuelo, Jimena con su cuchara, Yaretsi con la cinta azul ondeando, Nayali acariciando su piedra, e Itzel sosteniendo el papel arrugado con la palabra hogar. Ningún hombre dio un paso para separarlas. Entonces Santoro, desesperado, intentó arrancar el pergamino de las manos del juez, pero varios vecinos se interpusieron, sujetando su brazo. «Basta, alcalde», dijo el herrero de la fragua con voz de trueno. «Tus palabras ya no tienen peso aquí». El bastón cayó de la mano de Santoro, rebotando en los escalones como un eco de derrota. El pueblo, por primera vez en generaciones, se rebelaba contra el miedo que había gobernado sus noches. Lucerio miró a las 5 hermanas y sintió que la plaza misma respiraba distinto, como si la tierra se sacudiera de un polvo antiguo. La rebelión no era de espadas ni fusiles, era de conciencia, y nadie, ni siquiera el alcalde, podía detener lo que había comenzado. El aire en la plaza se volvió denso como un presagio. Todos observaban a don Lucerio, que aún sostenía el pergamino con los 5 nombres escritos en sangre. El juez sabía que aquellas letras habían gobernado generaciones de miedo, y que si no hacía algo definitivo, siempre habría quien intentara resucitarlas. Inspiró hondo, levantó el documento sobre su cabeza y, con un gesto brusco, lo desgarró en 2 mitades. El sonido seco del papel partiéndose retumbó como trueno en el silencio colectivo. Los fragmentos manchados cayeron al suelo y el viento se los llevó, dispersando la tinta roja como ceniza maldita. «El pacto está muerto», proclamó con voz grave que se alzó sobre la multitud. «Que nadie vuelva a invocar sangre inocente para alimentar su miedo. Si la lluvia tarda en venir, aprenderemos a resistir juntos, no a sacrificar a nuestras hijas». Un clamor se levantó, primero tímido, luego poderoso. Algunos aplaudieron, otros lloraban. Madres abrazaban a sus niñas. Mariala, con el pañuelo alzado, gritó: «No somos ofrenda, somos vida», y su voz se mezcló con los aplausos. Santoro, rojo de furia, intentó imponerse. «¡Necios! ¡Habéis condenado el pueblo!».
pero sus palabras se ahogaron bajo los gritos de los vecinos que le dieron la espalda. El herrero avanzó y recogió el bastón caído, lo partió en dos sobre la rodilla y arrojó los pedazos a los pies del alcalde. El símbolo de su poder se hizo astillas frente a todos. Doña Casilda, con lágrimas en los ojos, se arrodilló junto a las 5 niñas y levantó las manos al cielo. Hoy, al fin, la culpa de nuestros padres se rompe, murmuró. Lucerio descendió del estrado y se inclinó también ante ellas. «Perdonad a este pueblo», dijo con voz temblorosa. «Perdonadme a mí por los años en que callé». Itzel, con el papel arrugado en las manos, se acercó y lo colocó sobre el pecho del juez. «No queremos ruina ni venganza, solo hogar». El juez la alzó en brazos y la plaza estalló en aplausos y llantos. La ruptura del pacto no fue solo en papel, fue en el corazón de cada hombre y mujer que allí estaba. Y mientras los trozos del pergamino volaban como hojas secas, quedó claro que el miedo ya no gobernaría más. Esa misma tarde, cuando la plaza se fue vaciando y el eco de los gritos se apagó entre las calles, don Lucerio caminó hacia su vieja casa en las afueras, acompañado por las 5 niñas y por un grupo de vecinos que no quiso dejarlas solas. El juez llevaba en brazos a Itzel, que apretaba contra su pecho el papel con la palabra hogar, mientras Mariala sostenía firme el pañuelo bordado como si fuera un estandarte. Ximena hacía sonar la cuchara de plata en señal de desafío. Yaretsi dejaba que la cinta azul ondeara al viento, y Nayali no soltaba su piedra pulida, brillando bajo la luz dorada del atardecer. Al llegar a la cabaña, Lucerio empujó la puerta y encendió el fuego, pero esta vez no para sí mismo. Colocó 5 platos de barro sobre la mesa y sirvió pan y agua como si fueran un banquete real. «Esta casa fue de un hombre solo», dijo con voz emocionada, «pero hoy se convierte en lo que siempre debió ser, un hogar abierto». Las niñas se miraron entre sí y sonrieron con lágrimas en los ojos. Sus objetos, antes amuletos de miedo, se transformaban en símbolos de pertenencia. Afuera, los vecinos comenzaron a traer lo que podían: una jarra de leche, un costal de maíz, una manta vieja, un gallo para el corral. Nadie habló de sacrificio ni de maldición, solo de manos tendidas. Doña Casilda, sentada junto al fuego, observó con orgullo y murmuró: «La cadena se rompió, y el miedo no volverán a arrastrar a nuestras hijas». Lucerio tomó el papel de Itzel y lo enmarcó en madera, colgándolo sobre la chimenea para que cualquiera que entrara supiera lo que se defendió ese día. «Hogar», repitió en voz alta, y la palabra resonó en la madera y en el corazón de todos. El alcalde Santoro ya no tenía voz ni bastón, y aunque algunos seguían temerosos de la sequía, comprendieron que la verdadera ruina era haber entregado a sus hijas. Al caer la noche, el canto suave de Yaretsi llenó la cabaña, acompañado por el crujir de la leña y el murmullo de la gente que seguía llegando. El juez, con lágrimas contenidas, miró a Mariala, Ximena, Yaretsi, Nayali e Itzel, y supo que su decisión no solo las había salvado a ellas, sino también al alma entera del pueblo. Esa noche, el nuevo hogar nació, y con él, la promesa de que jamás volvería a escribirse un pacto en sangre. Por favor, dale like, comparte, y suscríbete para apoyar más historias del alma aquí en Lágrimas de Ayer. Si hubieras visto al juez romper el pergamino y elegir a las 5 niñas, ¿te habrías arrodillado con ellas también? Cuéntanos en los comentarios.